Amén. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan 11, donde nos quedamos la semana pasada. Y hoy nos toca versículo 17 al 37. Voy a leerlo rápidamente y después vamos a empezar a ver qué es lo que la palabra dice. Mi título de la Biblia dice La resurrección y la vida. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque aquel que vive y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado acá, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es una historia fascinante, hermanos. Y ahora, como la vamos a ver que hay cosas profundas en estos versículos. La semana pasada nos quedamos en el versículo 16 y me gustaría empezar donde terminamos la semana pasada. La semana pasada terminamos donde dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Recuerdan eso? Lo que podemos ver aquí es un pesimista valiente. ¿Recuerdan que les dije? Un pesimista valiente es aquel que no tiene ganas de ir, pero va porque no es cobarde. No es un pesimista cobarde. Él es una persona desmoralizada, pero dispuesto a morir por el Señor. Él no dijo: huyamos o no vayamos, sino que él dijo: muchachos, no nos queda de otra. Vamos y muramos con él. Este hombre entiende lo que Lucas 9:23 dice: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Tomar su cruz representaba morir a sí mismo. Estar dispuesto a morir si era necesario por el Señor. Así que Tomás dice: muchachos, nos puede costar la vida seguir a Jesús, pero no importa. Vayamos con Él y si tenemos que morir, vamos a morir. Y ahí fue donde nos quedamos. Entonces Jesús regresa a ese lugar donde lo quieren asesinar. Como nos dice el final del capítulo 10, lo querían apedrear. Y entonces ellos regresan con la mentalidad: vamos a ir a morir. Allá nos van a apedrear, van a matar a Jesús, pero vamos a ir todos y vamos a morir juntos.
Así que una vez más vemos cómo Jesús arriesga su vida por ir a consolar a Marta, a María y a darle vida a Lázaro. Y es una hermosa ironía, el hecho de que Jesús va a dar vida mientras Él arriesga la suya. ¿No es esto lo que hace el buen pastor? ¿No es esto lo que aprendimos en Juan 10? Que dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él nunca buscaba hacer lo suyo, hermanos. Él tenía una agenda que cumplir y era una agenda divina. Él hacía la voluntad de su Padre y también iba donde quiera que tenía que ir para traer salvación a través del Evangelio. Así que ahí nos quedamos. Y ahora veamos la escena cuando Él llega. Versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, vemos que hay una gran multitud esperando a Jesús. O bueno, hay una gran multitud en la casa de María, Marta y de Lázaro. Esto es lo que nosotros conocemos como un velorio, era parte de su cultura. Cuando alguien moría, la familia, los amigos, los vecinos y algún otro metiche que estaba por ahí, iba a tratar de consolar a la familia. Y vemos que este es el caso de esta familia. Tal vez ellos eran muy conocidos porque había mucha gente ahí consolándolos. Versículo 17 al 19 nos da un primer punto. La fe genuina requiere pruebas abrumadoras. Hermanos, nuestra fe va a crecer. Y en algunas ocasiones crece con cosas pequeñas, mínimas, pero en otras ocasiones va a crecer con pruebas abrumadoras. Tragedias, momentos difíciles, momentos oscuros, tormentas, desiertos, de todo un poco. Y esta vida es para eso, para que pasando por esas pruebas, nosotros confiemos más en Dios. Es alguien que no podemos ver, ¿verdad? Pero sabemos que Él vive, sabemos que Él está ahí cuidando de los suyos. Y Él dice que al que Él ama, Él disciplina. No nos gusta la disciplina, no nos gusta pasar por pruebas, no nos gusta pasar por tormentas, pero es la única manera en la cual nosotros crecemos en nuestra fe. Crecemos dependiendo en Dios, crecemos dependiendo en aquel que nos dice la Biblia que cuida de nosotros, que vela por nosotros, que no quiere nada malo para nosotros, pero a la misma vez nuestra fe tiene que ser probada. Y aquí vemos una situación abrumadora. Lázaro está muerto y había estado muerto, hermanos, 4 días enteros. Ahora, no tengo que ser muy gráfico para explicarles qué es una persona que ha estado muerta en un desierto, encerrado en una cueva por 4 días, ¿verdad? Creo que Lázaro tal vez ya había perdido su piel, sus huesos se están secando, sus órganos habían dejado de funcionar, tal vez ya no se le miraban los ojos, su nariz se había caído y sus órganos internos estaban en descomposición. Una persona así, hermanos, hiede, suelta un olor feo. Así es. Entonces, hermanos, este Lázaro había llegado a un momento donde ya nadie humano podía ayudarlo. Había esperanza mientras Lázaro estaba enfermo porque Jesús podía sanar cualquier enfermedad. Pero Lázaro está muerto. Y así que ahora las cosas estaban más allá de la esperanza humana. Y amigos, quiero proponerles algo. No es ahí cuando las soluciones humanas se acaban que Dios empieza a trabajar. Es ahí cuando nosotros somos débiles porque ya no hay a quien acudir, que Él se hace fuerte en nosotros, ¿verdad? Es en la peor tormenta donde nosotros experimentamos la mejor paz. Es en el ojo del huracán donde todo pareciera estar fuera de control, donde Dios tiene el control.
Es en medio de la tragedia donde esa paz abrumadora que sobrepasa todo entendimiento nos abraza y nos consuela, y aunque haya una tormenta en medio de nosotros, podemos sonreír y tener gozo en nosotros. El mundo tal vez no lo entiende, pero así es. Y es ahí en medio de nuestro peor momento donde descansamos en el Señor y nos damos cuenta, hermanos, escucha, que estamos en las mejores manos. Yo prefiero estar en la peor situación y saber que estoy en la soberanía, en los brazos, en las manos de Dios, que estar en mis propias manos, bajo mi propio control. Entonces yo les motivo a que cuando ustedes estén en esa situación, desempuñen sus manos, volteen hacia arriba, doblen sus rodillas y le digan: Señor, yo no sé lo que está pasando, pero me someto a tu voluntad. Es ahí, hermanos, donde experimentamos nosotros ese crecimiento espiritual. Es ahí donde nuestra fe empieza a crecer, porque nos dejamos caer para atrás completamente y empezamos a sentir los brazos fuertes del Señor. Mi hijo y yo jugamos un juego donde le digo: déjate caer para atrás. Y él confía que yo voy a estar ahí para recibirlo y se deja caer. Pero no confía de alguien más. Está viendo ahí, no, contigo no. Entonces así tenía que ser. Yo confío en mi Padre Celestial que va a estar ahí para agarrarme en cualquier situación. Y es así como yo te exhorto, que no importa en la situación que estés, confíes de que estás en las mejores manos. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:7. ¿Para qué, sometida a prueba vuestra fe, escucha, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado en Jesucristo? Entonces, escucha, hay dos tipos de fe: la fe genuina y la fe falsa. La fe falsa te dice que hay un Dios. Y la fe verdadera te dice que hay un Dios en el que tú puedes confiar. Escucha, los demonios creen que hay un Dios. Los demonios no solo creen, sino tiemblan, nos ganan. Hay una fe falsa y hay una fe verdadera. Y aquí dice que nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego para ver si es verdadera. Entonces, confiemos en el Señor, sepamos de que vamos a pasar por situaciones, hermanos. Yo he escuchado muchos lugares que te dicen: ven al Señor y todo te va a ir bien. Ven al Señor y te prometo que tus sueños se van a hacer realidad. Y eso no es verdad, hermanos. Por eso la gente viene a las iglesias, sus sueños no se hacen realidad, no tienen el carro, ni el sueño, ni la esposa, ni la casa de sus sueños, y se van desilusionados pensando: esto no funcionó. Pero regresemos al tema. Entonces había muchos reunidos con esta familia, todos se convertirían en unos testigos presenciales de la resurrección y contarán esta historia por doquier. Van a salir de ahí contando la mejor historia que ellos hubieran podido contar. Así que él viene a un lugar público para resucitar a este hombre enfrente de muchos testigos. Es un hombre que no acaba de morir, es un hombre que tiene ahí 4 días en una tumba. Y aquí, hermanos, no hay plataformas preparadas, acá no hay ilusiones ópticas, acá no hay trucos, no hay engaños, sino solo Cristo y un muerto de 4 días. Vamos a ver el versículo 20. Entonces Marta, escucha, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo ellas actúan de acuerdo a sus personalidades. Una arranca y sale corriendo a recibir a Jesús y la otra se queda en casa. Lucas 10:40 al 41 nos da más luz acerca de sus caracteres. Les voy a leer 2 versículos. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, escucha lo que le dice Marta al Señor: ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje a mí sola servir? Dile pues que me ayude. Podríamos decir que la responsabilidad, la personalidad de Marta
es bastante atrevida y demandante, ¿sí o no? Marta primero acusa al Señor que a Él no le importa que ella esté haciendo todos los frijoles y los huevos y las tortillas y limpiando y el qué hacer. Y le acusa y le dice, ¿no te importa a ti? Y de ahí demanda una cosa del Señor y le dice, dile a mi hermana que me venga a ayudar. Existen muchas mujeres así, ¿verdad? No aquí, muy lejos de aquí. Pero Jesús la pone en su lugar en el versículo 41. Escucha, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Hermanos, ¿a ustedes les han repetido su nombre así? ¿Qué quiere decir eso? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Oye, cuando alguien repite tu nombre así es que estás en problemas. Yo le digo a mi esposa, Micho, Micho. Y ella ya sabe, las antenitas se paran. ¿Dónde metí la pata? Versículo 42, Jesús continúa, y observe la paciencia de Jesús. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Escucha, Jesús está diciendo, de ninguna manera le voy a decir a María que vaya a cocinar y se preocupe con los quehaceres cuando ella ha elegido lo correcto. En otras palabras, Dios vino a visitarte y tú estás en otro lado. ¿No te has dado cuenta que Dios está acá? Eso es lo que Jesús está diciendo. Hermanos, y podemos ver ahí que el hecho de que Marta está ocupada, Marta está afanada, no se da cuenta que el Dios del cielo vino a visitarla a su casa. Hermanos, ¿no nos pasa eso a nosotros? Que por estar afanados con las cosas del hogar, los hijos, no digo que eso está malo, pero a veces estamos tan afanados con las cosas que andamos haciendo que no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Y tú me podrías decir, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? En tu Biblia, hermano. Dios siempre está hablando, pero si no hables tu Biblia, no vas a saber qué es lo que te está diciendo. Y entonces puedo agregar mi nombre ahí. Ron. ¿No te has dado cuenta quién está en tu casa? ¿Quién te está hablando? ¿Qué te estoy diciendo? Afanado con tus cosas, afanado con el estudio, afanado con todas estas cosas. Y yo aquí esperando, queriendo tener una relación contigo. Hermano, no podemos juzgar a Marta, porque nos pasa a nosotros todos los días de nuestras vidas. Nuestra relación con Cristo podría ser tan fuerte, pero nos encontramos muy ocupados. Pero vemos aquí que Marta es la ocupada, sus características. Ella es la ocupada, la activa, la demandante, la impulsiva. Y María, su hermana, es de la personalidad pensativa, quieta y melancólica. Ahora pregunta, ¿con cuál de estas dos personalidades te identificas tú? Es solo para que medites. En nuestro pasaje de hoy vemos sus personalidades de nuevo. Miren el versículo 20, vemos a María que se queda en casa, es la que está quebrantada, la que está triste, melancólica y abrumada. Y a Marta, quien es un poco impulsiva, que sale corriendo a encontrarse con Jesús, escucha, porque ella lleva algo en mente que le quiere reclamar al Señor. ¿Qué crees que es? Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Ves su personalidad ahí? Es la que anda activa y viendo todo. Y de repente ve al Señor y lo primero que hace es reclamarle al Señor. Lo primero que sale de la boca de Marta es, Señor,
que quiere decir que lo está reconociendo como el Hijo de Dios, el Mesías. Pero después sale la demanda y el reclamo inmediatamente. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no habría muerto. Amigos, otra vez quiero traer esto a nuestras mentes. ¿No es esto lo primero que nos pasa por la mente cuando algo malo sucede en nuestras vidas? Señor, si no hubieras permitido esto, no estuviera yo pasando por esta situación. Señor, si no hubieras permitido aquello o esto, entonces yo no estuviera frustrado con esto. ¿Y saben lo que hacemos, hermanos? Le echamos la culpa a Dios por lo que estamos pasando. Aquí vemos el instinto de Marta queriendo dictar las circunstancias de nuevo. Esta es su personalidad. La primera vez le dijo qué hacer y ahora reclama nuevamente y le dice que si él hubiera hecho lo que debería de haber estado haciendo, su hermano no hubiera muerto. ¿Por qué dice eso? Porque ellas les mandaron una nota, recuerdan la semana pasada, diciéndole, aquel que tú amas está enfermo, como diciéndole, el que tú amas, tratando de provocarlo a que dejara de hacer lo que estaba haciendo para que fuera a atender a Lázaro. ¿Por qué? Porque ellas tienen fe de que Jesús podía sanar a un enfermo. Y entonces ellas querían que Jesús inmediatamente fuera y orara y levantara a Lázaro. Pero aquí vemos que Marta le reclama, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado haciendo lo que debiste haber estado haciendo, no hubiera muerto. Así que pueden creer que Marta le está echando la culpa al Señor por la muerte de su hermano. Ahora, Marta sabía que Jesús tenía poder para sanar cualquier enfermedad, porque lo había visto a través de 3 años de ministerio del Señor. Pero vemos que tiene un poco de falta de fe de que Él pueda resucitar a Lázaro. Se cree de que ella sabía de que Jesús había resucitado a la hija de Jairo y a un joven que lo llevaban al sepulcro. ¿Recuerdan esos episodios? Pero esos muertos, hermanos, no tenían 4 días de muertos. Esos muertos, una acababa de fallecer y el otro apenas lo llevaban al sepulcro. Entonces ella tal vez piensa, Jesús tiene el poder para sanar, Jesús tiene el poder para levantar de los muertos, pero Lázaro, a él ya sí se le pasó la mano. Ya tiene 4 días ahí, yo creo que ahora sí ni Jesús puede hacer nada. Ella tiene duda que Jesús tiene el poder, no tiene duda que tiene el poder para sanar, levantar un muerto que acaba de morir, pero tiene duda de que Jesús pueda levantar a un muerto de 4 días. Pero saben, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, y yo sé que tú has estado ahí, a mí me ha pasado varias veces, en medio de la tormenta dudamos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando llevamos a Angie al hospital porque tenía una infección en el cerebelo, y había perdido su balance, no se podía sentar, le temblaban las manos, no podía comer, la llevamos al hospital y nadie nos podía decir qué tenía. Y nuestra confianza como padres primero está en el hospital, ¿verdad? Vamos a ir al hospital, ahí nos van a decir qué es, nos van a dar un remedio, nos vamos a ir a la casa y todo va a estar bien. Pero ¿qué sucede? Llegamos al hospital, empiezan a hacer exámenes, le empiezan a sacar un montón de radiografías, rayos X, incluso una aguja de este tamaño que le metieron en su espalda sin anestesia y yo la tuve que sostener. Me dolió tanto para que después me digan, no sabemos qué tenemos, vamos a llamar al especialista, pero esto parece ser una infección en el cerebelo y ese tipo de infecciones usualmente tarda 3 meses, me dijo. Entonces, haz planes para estar en el hospital 3 meses más o menos. Nos quedamos ahí y cuando esa noche nos quedamos ahí y empezamos a orar porque los médicos no nos pudieron decir qué tenía. Y es el problema nuestro, hermanos. Primero acudimos a todo lo demás y de último, como último recurso, vamos a la oración. Y entonces ahí vemos cómo Marta está en este dolor, su hermano acaba de fallecer, ella
tiene fe que Jesús podía haberlo sanado cuando estaba vivo, pero ahora que está muerto ya no hay nada que nadie pueda hacer. Pero hay una chispa de fe. Mira el versículo 22. Dice, más bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿No es cierto que en medio de los problemas, el dolor, las circunstancias, aunque dudamos muchas veces, siempre pensamos de lo peor, hay una chispita de fe que uno dice, Señor, yo sé que tú puedes? Y aquí vemos a Marta donde ella dice, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso nos lleva a un punto muy importante. Debemos de confiar en Dios, debemos de confiar que Dios tiene el control en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en todos los problemas, en todas las tormentas y en todos los desiertos. Si confiamos que Jesús es el Señor, entonces sabemos que Él está en control de todas nuestras vidas. Hermanos, Dios no duerme, Dios no se distrae. Él siempre está en control de todos los eventos que nos puedan pasar en nuestras vidas. Esa noche en el hospital pasamos dos noches, estuvimos ahí. La tercera noche fue domingo en la noche, nos dijeron de que sí era ese virus en el cerebelo, que planeáramos estar ahí por 3 meses. Yo no dormí, la verdad, estuve ahí, pero te dan un silloncito tan incómodo que no puedes dormir. Entonces estuve leyendo salmos, todos los salmos. Y estuvimos orando con mi esposa y el lunes llegó el especialista otra vez y nos dijo, mira, ella tiene esto y esto tarda como unos meses en sanar. Pero si ella en una semana se empieza a poner bien, los dejamos ir a casa. Eso fue el lunes en la mañana. Para el martes ya ella se sentaba, ya comía, ya se miraba mejorcita. Para el martes en la tarde salimos de ahí, aunque tomó como 1 o 2 semanas más tomando su medicamento para que se pudiera sentar bien y pudiera comer bien. Dios hizo la obra en ella. Dios la sanó antes de 3 meses que nos habían dicho. Y entonces podemos ver que podemos confiar en Dios en cualquier situación que tengamos. No importa si es chica, no importa si es grande, podemos poner nuestra confianza en Dios en cualquier situación en la que estemos. En todas partes de la Biblia nos afirma que Él está en control. Y solo les voy a dar uno de los cientos de versículos que encontré, pero nos ayudará. Salmo 135 al 6 dice lo siguiente, escucha. El Señor hace todo lo que Él quiere. En los cielos, o sea, en lo más alto, y en la tierra, acá donde nosotros estamos, y en los mares y en los abismos profundos, hasta lo más profundo, Él hace como Él quiere, como a Él le place. Nada, absolutamente nada está fuera de su control. Y esto, hermanos, quiero decirles, es confortante, ¿sí o no? Para mí es confortante. Él es el soberano y está en el control de todo. No hay nada fuera de su control. Ni siquiera escucha el diablo. El diablo se somete a la voluntad de Dios. Otra cosa que notamos es que esto nos dice que Marta tenía una buena teología. Ella entiende el señorío de Cristo, ella entiende que Él es el Mesías, Él entiende que Él y el Padre son uno y que nada es imposible para Dios. Así que en medio de su duda, ella hace una última apelación diciendo, sé que puedes preguntarle al Padre y si es su voluntad, Él lo otorgará. Versículo 23, Jesús le da la respuesta así, hermanos, y no nos gustaría que a todos nos llegara la respuesta así de rápido. Mira lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Así de sencillo, hermano. Ahí es donde Marta tenía que callarse y creerle al Señor y decir, vamos a la tumba, ¿verdad? Y eso nos lleva a un punto número 3. Debemos confiar en las promesas. Muchas veces nos aceleramos, damos muchas vueltas al asunto.
Nos dejamos llevar por lo que dice el mundo, nos dejamos llevar por lo que dicen las novelas, nos dejamos llevar por lo que dice el internet, nos dejamos llevar por lo que dice Google, nos dejamos llevar por lo que dice tu tío Walter Mercado, y se nos olvida, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Algunos se ríen nerviosamente porque saben que es verdad. Son bromas. Pero le creemos a todo, hermanos, menos a la palabra de Dios. Salmos 46:10 dice algo muy importante. Escucha lo que dice Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Está bien simple, hermanos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Antes de que hables, antes de que rezongues, antes de que te quejes, tranquilos. Hagamos silencio, estemos quietos y dejemos a Dios trabajar. Es que, tranquilo. Él sabe lo que hace, ¿no? Entonces, si Él sabe lo que hace y Él es soberano y Él hace su voluntad, tranquilo. Si estamos bajo su voluntad, hermano, todo va a estar bien. ¿Sí me explico? Cuando nació Jeremy hubo una gran emergencia, una gran conmoción, código azul y toda la cosa. No puedo contar toda la historia, pero me fueron y me pusieron en una esquinita así, afuera del salón de operaciones y me dijeron, quédese acá. Me mandaron una psicóloga a hablar conmigo y me decía, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes nervioso? ¿No estás ansioso? ¿No quieres...? Le dije, shh, cállese. Déjeme orar. Can I pray for a second? Can you leave me alone? No me dejaba en paz porque según ellos mandan un psicólogo porque hay veces que el hombre se pone ansioso y va a pegarle a la puerta y quiere saber qué está pasando. Y a mí solo me dijo, y entonces le dije, ¿sabe qué? Shh, tranquila. Shh. Déjeme orar. I need to pray. I need to be by myself and I need to pray. Relax. Y me dijo, tienes que firmar acá. Aquí le firmo el autógrafo y ya se fue. Y empecé a orar porque necesitaba estar con el Señor. Necesitaba saber de que cualquier cosa que estaba sucediendo ahí en la sala de operaciones, yo podía confiar que estaba en las manos de Dios. Y mientras esa doña me estaba hablando, yo no podía, me venían muchos pensamientos. Y no fue hasta que me fui y me tranquilicé. Tranquilo, deja que Dios haga las cosas. Pero a veces nosotros nos queremos hacer como Marta y andamos afanados y queremos meter las manos donde no debemos y hacer y deshacer y hacemos las cosas peores, ¿sí o no? Y la Biblia nos dice, tranquilo, estad quietos, yo soy Dios. ¿Qué está diciendo? Yo tengo el control. ¿Tú quieres el control? No, Señor, tú. Toma el control de la situación. Hermanos, estamos en las manos del Dios Todopoderoso, en las mejores manos que podemos estar. Pero Marta no es así. Marta es un poco impulsiva, ¿verdad? Como hemos estado viendo. Marta se acelera a contestar sin pensar y analizar lo que Jesús ya le había contestado y le dice, cuando le dijo, tu hermano resucitará. Tal vez ella no analiza lo que estaba diciendo el Señor, o tal vez ella quería mostrar más su conocimiento y su teología, que se le pasa esta promesa que Dios le está dando. Mira el verso 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella todavía no cree que Jesús puede levantar a Lázaro de los muertos. Ella no solo sabe acerca de cristología, sino también sabe de escatología, de la segunda venida del Señor. Ella sabe que habrá una resurrección futura. ¿Cómo sabe eso? El Antiguo Testamento. Ella probablemente estudió Job 19, 21 al 26, donde dice esto. Escucha, este es el libro más antiguo, Job. Pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estaré sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, o sea, como el que estaba como Lázaro, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Él sabía que había una resurrección futura. O tal vez ella había
leído en Daniel 12:2, donde habla de la promesa de los santos que se levantarán y tendrán vida eterna. O quizás, a lo mejor, había escuchado al Señor decir en Juan 5:28-29, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. O sea, hermanos, Marta conocía su teología, Marta conocía la Biblia, Marta había puesto atención, aunque andaba ahí afanada y atareada, ponía atención a lo que le estaba diciendo María. Todos sabemos que habrá una resurrección futura, eso es lo que la Biblia nos enseña y todos esperamos ese día con gozo. Pero, escucha, el dolor de perder a un ser querido es tan profundo que en este momento tú solo quieres que tu pariente resucite. En ese momento. No nos ponemos a pensar que si esta persona ya falleció y era creyente, ya está en la gloria, pero no, uno lo quiere traer de regreso al sufrimiento de esta vida. Si vamos a sufrir, suframos todos juntos, ¿verdad? No nos ponemos a pensar, tal vez ya está en la gloria y él ni siquiera quiere venir. Pero ese dolor, ese quebrantamiento nos hace desear, como a Marta acá, que el Señor haga algo al instante. Ahora, ¿puede suceder? Claro que sí, siempre y cuando esté bajo la soberanía de Dios. Pero en la gran mayoría de las personas que mueren, no sucede, no es la voluntad de Dios. Los casos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son muy pocos y los casos en el Nuevo Testamento son también muy pocos. No todas las muertes eran para que fueran resucitados. Si no, Jesús ciertamente hubiera resucitado a Juan el Bautista. No era imposible que él le volviera a pegar la cabeza, ¿sí o no? O tal vez a Santiago, el hijo de Juan, a quien él amaba, también fue asesinado, ejecutado por Herodes. Pudo haberlo resucitado, ¿por qué no lo hizo? Porque no estaba en la voluntad de Dios, simple y sencillamente por eso. Pero en el caso de Lázaro es uno de los pocos que era precisamente, escucha, el propósito de Dios, levantarlo de la muerte. Mira lo que dice el versículo 4 de Juan 11. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Escucha, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces esta muerte de Lázaro sí era para que Lázaro resucitara. Y eso nos lleva a nuestro próximo punto del versículo 25 y 26. Escucha, nuestra fe debe de estar anclada en la persona de Jesucristo. Versículo 25, aquí vemos que Cristo hace una gran declaración. Escucha lo que dice, lee conmigo. Versículo 25. Le dijo Jesús, escucha, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora escucha, una de dos. Esta es una tremenda declaración de Jesús. O Jesús está completamente loco o realmente es lo que dice ser. Y en unos instantes Él manifestará este milagro como solo Él puede. Resucitar a un muerto de 4 días. Este es el quinto yo soy en el Evangelio de Juan. Anteriormente habíamos visto otros yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Y este es yo soy la resurrección. Es un nombre de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Él no dice yo seré o yo fui. No, dice yo soy la resurrección, yo soy. Él tampoco dijo yo puedo resucitar a un muerto. No, Él dijo yo soy la resurrección. En otras palabras, yo soy la fuente de vida. Yo le doy vida a quien yo quiera. No necesito pedir a nadie. Yo soy la fuente de vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Note el verbo en yo soy es en el presente. Aquí no. Aquí está el que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. No está en pasado, no está en futuro. Está en un presente. Versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora escucha esto es lo más importante de hoy, hermanos. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Escucha,
¿Crees esto? Esa es la pregunta más importante de toda tu vida. ¿Tú crees que Él es el Señor? ¿Tú crees que Él es el Mesías? ¿Tú crees que Él es quien dicen las Escrituras que Él es? ¿Tú crees que Él murió? ¿Tú crees que Él resucitó? ¿Tú crees que Él está sentado a la diestra del Padre? ¿Tú crees? Es la pregunta más importante. Escucha, si no crees, no tienes excusa. Si no crees que Él es la resurrección y la vida, no hay excusas porque las evidencias son demasiadas. Las pruebas que nos ha enseñado son devastadoras, es una gran montaña de verdades. ¿Tú crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Crees que Él es el Mesías que descendió del cielo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Crees tú que Él es el Señor? Hermanos, esa es la pregunta que retumba en los oídos de muchos que lo rechazaron y hoy están en un sufrimiento eterno. Esa es la pregunta más importante de nuestras vidas. Nuestra fe debe de estar centrada en el Hijo de Dios llamado Jesucristo, que vino a morir por cada uno de nosotros. Y todo aquel que le acepte como Señor tendrá vida eterna. Marta ciertamente creía todo esto. Mira el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido del mundo. Hermanos, ella ni siquiera tiene el testimonio de que Él murió en una cruz todavía. Ella todavía no sabe que Jesús iba a resucitar en 3 días, porque no ha sucedido eso. Pero ella cree todo lo que ella ha visto en el Antiguo Testamento y todo lo que el Señor les ha predicado hasta ese punto. ¿Recuerdan el propósito de por qué Juan escribió este libro? Él dice, todo este evangelio fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y que para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Por qué escribió Juan este libro? Para que todo el que lea el evangelio de Juan crea y tenga vida eterna. Versículo 28, ya vamos acabando. Versículo 28 al 30, vamos a leer todos. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Aquí vemos toda la prole que había venido a comer tamales al funeral. Aquí vemos a todos los que habían venido a consolar a María y de repente entra Marta, le dice algo en secreto a María y sale corriendo. Y todos se van detrás de ella. Han pasado 4 días de que Lázaro está en la tumba y todavía están todos ahí consolándola. En esos tiempos, hermanos, se acostumbraba que 1 semana estaban ahí en la casa. Y había que darles de comer, y había que hospedarlos, y había que darles tantas cosas. Pero ellos venían a llorar y a consolar a la familia. Así que María, cuando oye que Jesús viene, ella salta y se va detrás a encontrar a Jesús. Versículo 32, lea conmigo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, mira lo que le dice María también, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanos, ¿de quién escuchó eso María? De su hermana. Marta, la hermana demandante, probablemente le transmite su frustración a su hermana. Y vamos a hacer una aplicación ahí. Hermanos, cuidado con quién nos juntamos a veces. Hay personas nobles que terminan siendo contaminados por personas demandantes, como vemos aquí con María. Hay personas que sutilmente nos empiezan a meter cosas en nuestra mente y empezamos a ver las cosas diferente, porque una persona decidió decirnos algunas cosas por las cuales ella está en desacuerdo. Así que María piensa que nada de esto tenía que haber sucedido.
No había por qué sufrir ese dolor porque podrías haberlo detenido. Todo, exclama ella. Versículo 32. Entonces, escucha esto es fascinante. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay dos palabras que yo quiero que nos enfoquemos. Una de ellas es llorar. La palabra llorar aquí se refiere a un llanto profundo. Significa llorar sin consuelo. En el mejor castellano, para que nosotros podamos entenderlo, es a moco tendido. ¿Han llorado así ustedes? O sea, eso nada te consuela. Estás llorando y no te importa quién está a tu lado. Estás llorando porque estás inconsolable. Y cuando Jesús ve esto, Él también se conmovió. Y aquí quiero que entendamos qué clase de estremecimiento sintió el Señor. Porque esto va más allá, escucha, esto va más allá que el dolor por un amigo que falleció. Se conmovió en el griego es una palabra muy interesante, porque puede significar una fuerte emoción, escucha, junto con enojo, indignación, tristeza, furia, sufrimiento y frustración. Es una palabra que en cierto sentido expresa muchos sentimientos intensos a la misma vez. Esto es como lo que dice Hebreos. Él fue tentado, hermanos, en todo. Él sintió todas las tentaciones que nosotros podamos sentir. Él sintió todos los dolores que nosotros podamos sentir en este mundo. Él ha sido tocado con todos los sentimientos de nuestras debilidades como nuestro gran sumo sacerdote. Y por eso es que Él nos comprende. Él está triste porque ha perdido a un amigo, escucha. Y también ve el dolor de Marta y María y los que estaban ahí turbados. Pero esto va más allá. ¿Por qué va más allá? Hermanos, Él sabía que lo iba a resucitar. No hay sentido de que esté llorando por alguien que en unos minutos Él iba a resucitar. Escucha, Él siente un dolor mucho más trascendente. Escucha, esto es lo más importante que voy a decir hoy. Él siente un dolor cósmico. Jesús entiende, escucha, que está rodeado de incrédulos que son representantes de una nación que lo ha rechazado. Él sabe que todos los judíos que han venido a verlo han rechazado la misericordia de Dios y están a punto de crucificarlo a Él. Y esto, escucha, mis queridos amigos, trae maldición a la nación de Israel para siempre. O sea, Él no solo ve que están llorando por alguien que murió. Él ve más allá de eso. Él ve que en unos meses adelante, estos mismos que están ahí llorando y consolando a María, a Marta, van a rechazarlo y no solo eso, lo van a crucificar. Y eso va a traer maldición a sus generaciones. Escucha, Mateo 27, 25 lo dice de esta manera, cuando los fariseos llevaron a Jesús ante Pilato y le dijeron lo siguiente: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Contestó el pueblo. Entonces, Jesús comprende el dolor, el sufrimiento de la muerte de Lázaro, comprende el sufrimiento de Marta, de María, de todos los que estaban ahí llorando, pero a la misma vez, Él ve un dolor eterno por todas estas personas. Lo que es frustrante es que Él es la fuente de vida, que tiene la solución a sus problemas y no puede hacer nada porque ellos lo han rechazado. Esto es como tener la medicina para un cáncer terminal y el enfermo se aferre a no tomarse la medicina. ¿Eso te puede salvar? No, no quiero esa medicina. No me la voy a tomar. Y es un dolor frustrante. Él sabe que esto no es nada comparado al infierno que les espera en un corto tiempo. Y tú me dirás, no, faltaba mucho tiempo. No. Esto es algo doloroso y frustrante a la misma vez para Jesús. Él entra no solo en los corazones heridos, sino también puede sentir el dolor eterno que les espera a esta nación que lo ha rechazado. Él entiende lo que el pecado le ha hecho al mundo y la muerte eterna que se acerca para ellos si no creen en Él.
No fue 70 años después que el ejército romano vino y destruyó el templo y mató a millones de judíos. Hermanos, en ese momento, cuando tú mueres, estás en uno o en un lugar u otro. O estás en el cielo con Dios, en el paraíso, o estás en el lugar de sufrimiento, como el otro Lázaro y el rico. ¿Recuerdan esa parábola? Entonces Jesús ve esto y ve hacia el futuro y ve que esta gente que lo ha rechazado en unos 70 años más adelante estarán sufriendo una condena peor de lo que ellos están sufriendo en ese momento. Entonces veamos la reacción de Jesús, versículo 34 y 35. Dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y de ahí el versículo que todos tenemos memorizado, ¿verdad? Versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Literalmente no puede contenerlo más. Isaías dice acerca de Jesús esto. Hombre de dolores, familiarizado con el dolor. Él ve el dolor de la gente que va a estar en el infierno 70 años más adelante y ve toda la humanidad que sentirá un dolor agonizante por siempre que el pecado traerá al momento de morir. Versículo 36. 36. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Mira cuánto cariño le tenía a este hombre. Pero ellos no están viendo la imagen que Jesús está viendo. Ellos no ven atrás de las escenas, ellos solo ven y piensan, mira cuánto amaba a Lázaro porque mira cómo llora. Ellos no ven la profunda aflicción que Jesús estaba experimentando en ese momento. Lo que Jesús está viendo es una imagen estremecedora de la realidad del pecado, de la muerte, de la incredulidad y el juicio en el infierno. Y al ver todo esto, Jesús se estremece en el espíritu, dice, y llora. Es una escena alarmante, mostrando el dolor de Jesús hacia aquellos que lo han rechazado. Lo que sucede a continuación es lo más asombroso, pero lo vamos a ver la próxima semana. Así que no deje de venir, pero quiero terminar con una aplicación. ¿Cómo reaccionamos al dolor? ¿Cómo reaccionamos a las tormentas? ¿Cómo reaccionamos a los momentos dolorosos de nuestras vidas? Alan Redpath escribió un libro llamado Cristianos Viviendo en Victoria y dice lo siguiente, lo resume de esta manera y me gustó mucho cómo lo dijo. Escucha, no hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarme que no haya sido primera filtrada por Dios. Si ha sido aprobada por Él, entonces vendrá con un gran propósito que quizás no entiendo en este momento. Y si así es, me niego a entrar en pánico, sino más bien levanto mis ojos hacia Él y acepto lo que venga como algo que viene del trono de Dios con un gran propósito y bendición para mi corazón. Ninguna tristeza jamás me atormentará y ninguna prueba logrará deshacerme. Ninguna circunstancia me hará enojar, porque descansaré en el gozo de mi Señor. Hermanos, el Señor quiere que cada uno de nosotros miremos a través de nuestras penas y lágrimas y a Él como la resurrección y la vida. Y respondamos esta pregunta tan importante a nuestras vidas. ¿Tú crees que Él resucitó? ¿Tú crees que Él es la verdad? ¿Tú crees que Él es la vida? Hermanos, esa es la respuesta que vamos a tener, esa es la pregunta que tenemos que responder hoy. No mañana, no pasado, no el mes que viene, no una resolución nueva el 1 de enero, hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia. ¿Puede ser hoy? ¿Puede ser mañana? Puede ser pasado, no sabemos. Y la palabra de Dios dice, la salvación es para hoy. Vamos a orar.